Capítulo 1. Ataque sorpresa. Parte 18. Reconstruir mi cuerpo a partir de pulpa se sintió un poco extraño. Usé división para convertirme temporalmente en una masa de sombras, luego volví a mi forma original. Las expresiones en los rostros de Lorraine y Augurey cuando me vieron regresar luciendo igual eran difíciles de leer. Ya sabía que no eras humano, pero eso realmente lo pone en perspectiva, dijo Lorraine. Ese es un truco bastante injusto, agregó Augurey. Recuérdame nunca pelear contigo, Rent, ¿cómo se supone que un tipo debe vencer eso? Al menos con los gigantes parece que tienes una oportunidad porque te das cuenta de que poco a poco los estás desmoronando. Pensé que esas eran cosas bastante horribles para decir. No es como si pudieras soportar una cantidad infinita de castigo, dije. Incluso yo moriría en algún momento, probablemente. No tenía la experiencia para respaldar eso, pero había visto lo que les sucedía a otros antes. Era una forma triste de salir y que quería evitar. Si iba a morir, quería que fuera mientras estaba en paz en la cama. Por otra parte, eso fue probablemente demasiado pedir considerando que era un aventurero, así que me conformaría con cualquier tipo de muerte decente. Desaparecer distraídamente de la existencia era demasiado mediocre. Eso siquiera contaba como morir. Dicho esto, probablemente no tenía derecho a ser exigente ya que ya había muerto una vez. Tal vez estuvo bien si la ronda 2 terminó siendo algo descartable. Lo único era que realmente no podía recordar mucho sobre cómo se sintió mi primera muerte. Tendría que asegurarme de memorizar mi segunda muerte así fuera lo último que hiciera, pero eso fue suficiente bromas por el momento. Ahora esto es una sorpresa, le dije. Se ve tan pequeño ahora. Estaba mirando al viejo gigante, que ahora volvía a ser un anciano flaco. Yacía en el agujero hecho por la caída de su yo. Más grande, su tela lo cubría. La vista era un poco triste y solitaria. En realidad, realmente no escuchaste que sucediera por estas partes, pero a veces los pueblos azotados por la pobreza y demás abandonaban a sus ancianos en el bosque una vez que alcanzaban cierta edad. Me los había cruzado varias veces en viajes al campo, y siempre era difícil verlos. No podía simplemente dejarlos, por supuesto, así que siempre les decía que vinieran conmigo. Obviamente, regresar a sus pueblos de origen no había sido una opción, así que los ayudé a encontrar un lugar donde pudieran ganarse la vida, lo cual no había sido demasiado difícil. En realidad, resulta que todo lo que tenías que hacer era buscar en los lugares correctos. Sin embargo, dudaba que el anciano que yacía frente a mí necesitara preocuparse por eso. Probablemente podrías tirarlo en cualquier taberna vieja y fácilmente se ganaría su propio sustento luchando con la gente y apostando. Una orden de caballeros o el ejército también funcionaría, y definitivamente lo haría bien como aventurero. Me preguntaba por qué había elegido este asunto de asesinatos en su lugar. Quizás la paga era buena. Para ser honesto, no tenía ni idea. Creo que podemos asumir con seguridad que su agigantamiento se debió a algún tipo de habilidad especial, dijo Lorraine. Eso explicaría por qué se revirtió después de que perdió el conocimiento. Probablemente tenía razón, no se me ocurrieron mejores explicaciones. Podemos dejar eso para más tarde. Augurey negó con la cabeza. Parecía asombrado. No puedo creerlo, pero creo que todavía está vivo. Era fácil entender cómo se sentía Augurey. Haber recibido una paliza como esa y haber sobrevivido. La gran durabilidad del anciano era asombrosa. Tras una inspección más cercana, noté que la herida que le había hecho en el cuello todavía estaba allí, pero era mucho más pequeña de lo que pensé que sería. Estaba claramente sangrando, pero realmente no podrías llamarlo una lesión fatal. Probablemente había caído porque mi golpe de fusión divinidad, mana espíritu lo había golpeado con fuerza en la parte posterior del cuello, lo que probablemente significaba que lo había cortado muy cerca allí. Cualquier otro resultado probablemente habría terminado conmigo tirado en la tierra. ¿Deberíamos acabar con él?, pregunté. Estamos acabados si se despierta y vuelve a agigantarse. Tienes razón, pero quiero escuchar lo que tiene que decir, dijo Lorraine. Todavía no sabemos exactamente por qué estamos siendo atacados. Aunque, tengo una idea decente, yo también lo hice. No fue tan difícil conectar los puntos. Todo esto sucedió justo después de que conocimos a la princesa, por lo que la persona que envió a los asesinos tras nosotros era probablemente uno de sus enemigos. Lo más probable era que fuera uno de sus hermanos reales o sus partidarios. Aún así, ese fue el alcance de lo que pude deducir. Lorraine tenía razón sobre querer los detalles. Nuestras opciones futuras dependían de tener esa información. La princesa probablemente también querrá escucharlo, así que tal vez eso podría darnos un respiro en nuestras negociaciones con ella. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Deberíamos cortarlo para que no pueda moverse? Sabía que era una sugerencia bastante horrible de hacer, pero eso solo demostraba lo fuerte que era el anciano. Si lo dejáramos con vida,
sería difícil mantenerlo bajo control. No estaba seguro de que tuviéramos otra opción. El rostro de Augurey se iluminó como si de repente hubiera recordado algo. Oh, ¿qué tal esto? Pensé que podrían ser útiles en algún momento, así que guardé algunos conmigo. Sé que por lo general no puedes obligar a una persona a hacerlo, pero tenemos a Lorraine con nosotros. ¿Creen que funcionará? Sacó un conjunto de documentos de aspecto familiar de su bolso. Un contrato mágico, dije. Esa no es una mala idea. Tienes razón en que normalmente necesitaríamos el consentimiento de la persona, pero probablemente podríamos engañar a un contrato de esta calidad. Hice que sonara simple, pero fue una hazaña solo posible porque teníamos a Lorraine. Su mago promedio no sabría cómo, incluso si lo intentaran, les tomaría mucho esfuerzo. Además de eso, los contratos mágicos venían en diferentes calidades para adaptarse a la ocasión. Cuanto mejor era, más difícil era entrometerse. De todos modos, era conveniente que la opción estuviera abierta para nosotros. ¿Deberíamos restringirle el uso de su habilidad sin nuestro permiso?, pregunté. Aunque es estúpidamente fuerte incluso sin él, ¿qué hacemos si se pone fuera de control? Haré que muera si hace eso, respondió Lorraine. Hubo una pausa. Eso fue una broma, dijo. No es una opción terrible, pero tampoco es realmente limpia. Sería difícil para un contrato mágico de esta calidad hacer cumplir eso en primer lugar. Necesitaríamos uno potente de un templo de Osei para eso. Lo mejor que esto nos permitirá hacer es restringir su habilidad. Incluso entonces, hay muchas posibilidades de que se rompa fácilmente, ya que no tenemos su consentimiento. Sin embargo, no parecía que pudiera hacer mucha magia, así que limitaré su uso de maná. Lorraine sonaba decepcionada mientras explicaba las cosas mientras redactaba rápidamente el contrato. Después de que terminó, comenzó a lanzar algún tipo de hechizo sospechoso sobre el anciano. Es una broma. Estaba haciendo exactamente lo que había dicho que haría, establecer un campo que impedía temporalmente el uso de la magia. Un contrato mágico era un tipo de objeto mágico, así que si querías romper el acuerdo que dictaba, también necesitabas usar magia. El problema final era conseguir su firma, pero el hecho de que estuviera inconsciente no significaba que no pudiéramos obtenerla. De hecho, en lo que respecta a los contratos mágicos, una huella digital también estaba bien. La mayoría de la gente no lo hacía, porque habría que hacer un pequeño corte y usar un poco de su propia sangre, pero dadas las circunstancias en las que estábamos, en primer lugar, Lorraine estaba haciendo todo el trabajo de engañar al contrato. Todo lo que tenía que hacer era taparlo presionando el pulgar del anciano contra él. Hice una pequeña muesca en este pulgar, lo que en realidad requirió un poco de esfuerzo. ¿De qué está hecha su piel? ¿Roca? En cualquier caso, lo presioné en el contrato. Decidí ser la otra parte, lo que significaba que mi consentimiento sería necesario para anularlo más adelante. Sin embargo, no me impusieron ningún término, por lo que, en ese sentido, difería de los contratos comerciales generales. Por eso se le había dado su propio término único, contrato mágico, y lo que sea. Ahora no era el momento de entrar en todo eso. Firmé mi nombre en el contrato y Lorraine murmuró una especie de hechizo sobre él. Por la forma en que brillaba, me di cuenta de que se había completado con éxito. Ahora solo teníamos que rezar para que no se agigantara cuando despertara. Más exactamente, la esperanza era que nada pasaría incluso si lo hiciera. De cualquier manera, eso solucionó ese problema. Podríamos explicarle el contrato después de que se calmara. El único problema sería si hablaría con nosotros, pero Lorraine también había agregado algunas cláusulas detalladas que le impedirían hacer cosas como mentirnos. Ella era así de minuciosa. Lo único que queda por ahora era esperar a que despertara. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.